estamos pocos en realidad de acuerdo al volumen del curso, pero de todas maneras pues les agradecemos mucho su asistencia y participación. Estos espacios, pues vale la pena decirlo por ser un curso de primera matrícula, pues son los espacios sincrónicos más fuertes de los cursos, es decir, los espacios para encontrarse, digamos, con el director del curso, también con los tutores de manera sincrónica, es decir, como al mismo tiempo todos, poder conversar, preguntarnos, digamos que es el espacio más similar como una clase abierta que vamos a tener. Vamos a tener 3 dentro del semestre y para que vayamos como conociendo también la perspectiva, la cotidianidad del programa Artes Visuales para los que están entrando hasta ahora, pues cada curso tiene 3 web conference, ¿no? Es la idea como general. Estas webs tienen la intención, pues digamos, tienen como la posibilidad de una libertad de cátedra, es decir, cada maestro o maestra decide cómo las maneja, pero siempre tienen la intención de trabajar o los temas del curso, un poco de lo que se trata, lo que vamos abordando, cómo proceder, y también reforzar un poco pues el asunto técnico de las actividades, aclarar dudas y demás. Y a eso nos vamos a encargar hoy, es decir, ambas cosas, tanto a trabajar hoy una idea, una pregunta esencial, es un poco como el sentido de este curso, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo dónde se sitúa este curso de dibujo en relación a otras posibles prácticas de dibujo también, y aclarar dudas sobre ya lo que es la actividad 2 y pues también ver un poco cómo nos fue en la actividad 1. Nos acompaña hoy también el profe Gabriel Tello, la profe Alexandra y el maestro Raúl me estaban diciendo que quizás por los problemas del paro y la movilidad estaban un poco retrasados, quizás la maestra Alexandra pueda conectarse más tarde, bueno, no sé, pero le agradezco mucho la presencia del profe Gabriel Tello. No sé si quieres de pronto presentarte para los que están viendo la grabación, también para quienes no pudieron estar contigo en el CIPAS, y pues de entrada también agradecerte mucho pues esa gestión del apoyo a las tareas que es también muy importante. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas las que están presentes acá en esta web conferencia. Como ya dijo el maestro Moisés, mi nombre es Gabriel Tello y pues espero poderlos ayudar en todo lo que esté a mi alcance. Y en el trayecto de lo que va a ser el semestre, pues vamos a tener varios encuentros. Entonces, para que estén pendientes, los invito también a los que no estén en el grupo de Teams, integrar al grupo. Por ahí se mandaron correos donde está el enlace para que entren al grupo. Muchísimas gracias, profe. Sí, yo creo que este es el otro espacio. Cada curso, como les iba comentando, tiene como sus propios formatos, espacios. Digamos que hay unas cosas que son cotidianas o regulares en todos. Por ejemplo, estas webconferencias, todos tienen 3, pero el grupo de Teams realmente es una iniciativa como muy valiosa que yo siento lidera el profe Gabriel, como que yo de vez en cuando también escribo algunas cosas, espero también poder recomendarles dibujantes, mandar algunos asuntos por ahí, pero digamos que es una gestión muy valiosa que se ha hecho de parte del profe para pues acompañar las tareas de una manera más dedicada, más allá de los foros y los mensajes del curso, y por supuesto pues proponer retos, abrir un poco el espacio. Y yo quisiera entonces empezar ya la web compartiendo la pantalla y hablándoles un poco pues como de, bueno, primero también como de lo que va a ser las reglas un poquito de esta presentación. Y es que yo en este momento, como entro a compartir pantalla general, no tengo acceso tan rápido al chat. Entonces, eso para decirles que si necesitan conversar algo, opinar de alguna manera, pues digamos, como decía, este es el espacio de clase sincrónica, este es el espacio para que podamos conversar, hablar de las dudas, de lo que pensamos, de lo que sentimos, un poco sobre el asunto que nos compete, que es el dibujar. Y pues bueno, la invitación es simplemente abrir el micrófono y hablar, responder, complementar cuando lo consideren. Y lo mismo para el profe Gabriel, con quien ya hemos pues realizado estos espacios de web conference y de clase varias veces. Entonces, pues ya sabes también
cómo es un poco esa participación cuando lo desees hacer. Bueno, decía que quería empezar por ahí porque creo que todos estos espacios anexos al curso, como el grupo de Teams, como quizás los retos que propone el mismo profe Gabriel por ahí, y todas las acciones que podamos, lo he dicho también en algunos de los foros de mis grupos, complementar el curso, pues están muy bienvenidas. Digamos que el curso, por un asunto también institucional y comprensión también de la metodología y demás, está basado en 5 tareas, pero la única manera de aprender a dibujar, o sea, o de mejorar, o de tener un camino en el dibujo, en la ilustración, en el dibujo de las artes plásticas, y yo creo que también en las artes visuales me parece que es muy importante es la práctica constante. Entonces, bien dice un postulado, a dibujar se aprende dibujando. Es decir, la idea es dibujar mucho, si pueden repetir muchas veces los ejercicios, si pueden ampliar, digamos que ahorita el curso tuvo unos pequeños cambios para esperando que ustedes tengan más práctica, que puedan hacer más dibujos en cada una de las actividades, pero pues como les digo, siempre hay un punto, digamos, restrictivo en lo que podemos o no solicitar, pero en realidad yo les recomiendo es dibujar mucho. O sea, si pueden tener una práctica diaria de dibujo, si pueden, aparte de las hojas y demás donde están haciendo las actividades, tener una libreta o varias. Bueno, también mirar otro tipo de materiales es muy importante para mejorar. Entonces, diciendo esto, eh, vamos a instalarnos un poquito como en ese quehacer del dibujo, de qué es el dibujo, y planteamos un poquito este postulado de dibujar es descubrir. Vamos a hablar un poquito ahorita por qué, y ese es como el tema central de esa primera web: pensar el significado de la acción de dibujar el mundo y como los alcances que este tiene. Vamos a empezar entonces por una pregunta que nos gusta hacer, y es: ¿por qué creen ustedes que un programa, digamos, hoy, donde las inteligencias artificiales cada vez más hacen imágenes, donde tenemos también igual un curso de dibujo digital o tenemos herramientas digitales para producir imágenes, reciclar, hacer collage, hacer vectorizados, como mezclar un montón de cosas? ¿Por qué tendría sentido tener un curso de dibujo análogo hoy? En un programa de arte y en general, ¿por qué tendría sentido hacer un curso de dibujo análogo hoy? Me gustaría como abrir esa pregunta de ustedes, qué piensan o cómo lo ven. Qué pena yo hablo. Quería comentar ahí también. Mucho gusto, buenas noches. Pues yo pienso algo como que eventualmente el dibujo y todo este tema manual se va a volver como algo más de ostentosidad, porque digamos que sucede en muchos nichos que digamos lo que es más artesanal es más caro, por decir así. Entonces, pues no sé, es lo que el primer pensamiento que se me viene a la mente. Muchas gracias. Es decir, por un asunto de precio, dice usted, como que la obra análoga tiene más valor. Sí, sí, pienso como por esos lados. Bueno, ok. Gracias, Juan David. ¿Alguien tiene otra opinión o quiere abordarlo desde otro lugar? Adelante, Cristian. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, bien, súper. Vale. Bueno, sí, para mí, pues yo pienso que el dibujo eh, pues digamos que coincido con el título que estaba mencionando ahorita, que dibujar es descubrir. Personalmente, cuando dibujo, lo que hago para mí es una evidencia de lo que yo soy como artista, es como la evidencia de cómo yo percibo el mundo y cómo lo plasmo, y eso es único. O sea, eso es totalmente imposible de lograr em, para una máquina o lo que sea. Entonces sí, pienso que esa es la importancia de dibujar, el tener una evidencia del mundo que nos rodea y de nosotros mismos y cómo lo percibimos. Muchas gracias, Cristian. Sí, sí. Bueno, gracias. Lo voy como teniendo en cuenta como ese panorama de las opiniones. ¿Alguna otra persona, otra opinión? Podemos escuchar un par más y luego vamos recogiendo. Adelante, Carmen.
Carmen en el chat escribe, importante, por el ejercicio de observación, es portable y accesible, barato y gratis. Muchas gracias, Gabriel. Sí, como decía, no tengo acceso al chat, entonces sí, te recomiendo mucho si puedes estar ahí pendiente. Gracias, Carmen. Listo, hay un asunto de accesibilidad, descubrir, de pronto el asunto de la obra y su valor como artesanal o manual. ¿Alguien más? Adelante, Natalia. Buenas noches para todos. Mi nombre es Natalia Barreto. Yo, pues, ya bajo mi perspectiva, para mí me parece que es muy importante la parte del dibujo análogo porque siempre es importante conocer los inicios de todo. Para poder evolucionar tenemos que conocer la historia. Entonces siempre es importante para poder evolucionar empezar desde cero, desde lo manual hasta lo digital. También porque nos permite desarrollar otras capacidades, aunque lo digital también, pues digamos lo que es como el auge, es lo que está pues digámoslo en la vanguardia. Es importante también desarrollar capacidades visuales, capacidades manuales que nos permite de pronto desarrollar de pronto más creatividad y manejar pues también la parte pues del desarrollo neuronal, que es lo que nos permite evolucionar como especie. Listo, Natalia, muchas gracias. Si quieren, escuchemos una última persona, si se animan, y entonces avanzamos. Están tímidos, profe. Bueno, o si quiere su merced puede también complementar antes de ir cerrando. ¿Qué piensa el profe Gabriel? Bueno, que lo digital ha avanzado bastante y pues podemos encontrar programas o aplicaciones que puedan simular un poco la textura de un lápiz en la pantalla. Creo que la conexión que hay entre el cerebro, la mano y una hoja de papel es muy importante para poder comprender de pronto lo que uno está observando, lo que uno quiere explicar o exponer por medio de un dibujo. Sí, las herramientas digitales son funcionales, pero como dijo un compañero, una compañera, no recuerdo bien, es bueno también iniciar desde las raíces. Por ahí leí en un artículo donde ya están pidiendo que de nuevo las personas vuelvan a escribir porque se están perdiendo algunas conexiones neuronales ya cuando dejamos de escribir tanto, porque pues lo digital nos ayuda bastante a omitir ese ejercicio. Creo que lo mismo pasa con el dibujo. El dibujo nos ayuda a que nuestro cerebro genere unas nuevas conexiones, a no dormir esa parte de creatividad y sensibilidad que tenemos. Gracias, profe. Sí, bueno, yo creo que, digamos que han hecho un panorama de algunos argumentos que son muy importantes. Esto que refería a Gabriel y también Natalia, como del desarrollo también, digamos, mental o del desarrollo, sí, como cognitivo, visual, que implica la acción de dibujar, pues es una de las cosas más importantes, ¿no? Como pensando cuáles son las habilidades o capacidades que necesita un artista visual, pues sin duda esa relación que escribía el profe Gabriel, ojo humano y los objetos análogos y demás, pues siguen siendo bastante importantes. También me interesaba mucho lo que decía el compañero Cristian un poco alrededor de cómo el dibujo es una evidencia del estar en el mundo, ¿no? O sea, es una cosa como muy personal. Si ustedes se dan cuenta, pues a medida que uno va dibujando, va desarrollando un estilo propio, un tipo de línea, unas maneras de hacer, y ya luego de dominar la representación, pues empiezas como a generar unos mundos propios
y unas particularidades en esos gestos de dibujo que hablan de uno mismo, ¿no? Entonces también ese sello personal se mueve muy fácilmente a través del dibujo análogo, de las huellas que vamos dejando en el mundo. Yo creo que en la dimensión de lo artesanal o de ese valor de lo hecho a mano, como que generalmente era algo que no, bueno, no sé, desde mi perspectiva no estaba como tanto en el horizonte lo digo, de mi generación y demás, pero sin duda ahora que todo empieza a ser mucho más digital, que todo es esa imagen rápida, que solamente son megabytes de información, pues eso objetual sin duda va cobrando como otro valor. Y claro, en un mundo donde todo tal vez es tan digital, tan efímero, pues la obra que se sostiene sobre el papel y mucho más que no está impresa, digamos, sino que está mediada directamente por el otro, pues se vuelve importante. Es decir, el objeto que está hecho por otro ser humano empieza a cobrar un valor artesanal. Yo creo que ahí también hay algo de mucha razón. Y sí, yo creo que también hay una razón histórica que es importante, ¿no? Como el entender de dónde viene todo esto de la imagen, la construcción, lo más básico, el punto, la línea, el plano, el trazado, como las cosas más esenciales de ese acto de construcción de imagen, que tiene un valor, como lo decía la compañera, tanto histórico como de entender de dónde viene y que se conecta con eso que decían muy esencial como del hombre. Yo considero que hay otra razón que para mí es muy importante y es pensar de qué se tratan en el fondo las artes visuales, ¿no? Y yo creo que las artes visuales tienen todo que ver con el acto de la observación, ¿no? Como que de tanto observar el mundo, de detenerse sobre él, de detallarlo, de pensarlo y sobre todo como de habitarlo de una manera muy placentera, de disfrutar el mundo que nosotros observamos, pues es que se construye un conocimiento alrededor de la imagen, ¿no? De cómo se comporta el color, las sombras, las superficies, los reflejos, ¿no? Cómo nosotros también encontramos belleza en eso que vemos delante de nosotros y con el tiempo esa belleza o esas sensaciones de agrado, desagrado, miedo, angustia, asco, lo que sea que nos genere el mundo, pues empezamos a entender cómo trasladarlas a la imagen y empezamos a poder crear imágenes. Y la manera de observar desde mi perspectiva detenidamente el mundo, detalladamente el mundo, pues es a través del dibujo. Me parece que el dibujo es una herramienta demasiado importante, una práctica más que una herramienta, como un hacer demasiado importante para sostener esa observación sobre el mundo. No se puede quedar mirando una cosa, pero sin duda si la tiene que dibujar y tiene que ver sus detalles y entrar primero a la estructura y luego a profundizar en las sombras, en los volúmenes, en cómo está hecho, está aprendiendo muchísimo sobre esa realidad. Y como decían también ustedes mismos y mismas, eso genera unas conexiones cerebrales, un hábito de la observación, una capacidad de mirar durante mucho tiempo, ¿no? Digamos que la velocidad en la que movemos la información, los reels, el scroll de las páginas y demás, pues nos imposibilitan a veces quedarnos mucho tiempo mirando una sola imagen. Entonces esta relación con el mundo detenida, de observación sostenida, de relación entre el ojo y la mano que les estamos proponiendo en el curso, pues sin duda va a desarrollar una cultura visual, unas habilidades y unas capacidades de crear imagen muy importantes. Entonces ustedes van a encontrar que en casi cualquier programa de artes visuales, sean digitales, análogas, cualquier programa de artes plásticas, de diseño industrial, gráfico, publicidad y demás, siempre van a haber unos primeros cursos de dibujo, o al menos un curso de dibujo. Y yo creo que tiene todo que ver con desarrollar esa cultura y aprendizaje visual que es muy importante. Entonces están toda esta serie de motivos que decíamos, la observación, el descubrir, el para qué. Y desde allí, pues la invitación nuevamente es a dibujar un montón, o sea, a disfrutar esa observación del mundo, esas cosas que les interesa ver y lanzarse a dibujarlas. Luego vamos a ver si esa figuración nos interesa en el sentido de que las cosas queden iguales o de reinterpretarla, de ilustrar, pero sobre todo la acción de observar y dibujar eso que observamos, de alimentarnos y disfrutar el mundo, es lo que yo más les recomiendo, ¿sí? Entonces eso pasa por la idea de que nuestras revisiones o evaluaciones pues no van a tener tanto que ver con si quedó la representación exacta, sino con si realmente estamos haciendo el ejercicio propuesto y en esa medida estamos observando el mundo de una manera intensa.
bien sea a través de la perspectiva, del manejo tonal, de los volúmenes, o como en esta primera tarea, simplemente de observar una mano y tratar de trazarla o dibujarla sobre un papel que ni siquiera estamos viendo, ¿no? Entonces yo pensaba un poquito como qué pensamos cuando hablamos de dibujar, ¿no? Como a qué nos referimos para ir ampliando primero el horizonte y luego aterrizar de a poquitos en qué es lo que vamos a hacer específicamente nosotros en el curso. Mm, entonces yo quería preguntarles si alguien se aventura un poquito a pensar conmigo, ¿dónde encontramos dibujos en la cotidianidad, ¿no? ¿Dónde vemos imágenes que podemos considerar dibujos o que están dibujadas en nuestros ambientes cotidianos? De pronto, más allá de esta palabra que es, digamos, vista ahí es bastante extraña, pero es a la que se refiere a un dibujo hecho a partir del observar, ¿no? Como a partir de mirar con los globos oculares algo y construir la imagen. Pero ¿qué otros tipos de dibujo encontramos? En la cotidianidad, en el espacio, en las huellas del mundo. ¿Dónde sienten ustedes que ven también dibujos más allá de la representación? Adelante, Mónica, claro que sí. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Creo que hay no sé si entra aquí, camina en las rejas. Te escuché un poco entrecortado, no sé si... Mónica, es que tienes un retorno activado, entonces no se verifica cuál será tu retorno, porque cuando hablas se escucha un eco y pues no podemos escucharte bien. Ay, caramba, no sé. Ahí, Mejor. Mejoró bastante. bueno, me acerqué un poco. Eh, bueno, estaba yo que en los espacios, en las rejas, de las casas, entre esas líneas, esos avances, formas, o en lo palpable. Eh, y hay algo que también veíamos cuando estábamos niños, de hecho, yo aún, es el puesto. ¿Sí me escucharon? Un poco, es que siento que, en mi caso, siento que el sonido viene y se va. Te entendí un poco alrededor de las otras formas como tridimensionales que tal vez están compuestas por líneas y por formas como las rejas y demás. ¿Sí era eso de lo que estabas hablando? Sí, sí, señor, era eso. Y también las nubes, ¿no? Es algo que desde pequeños veíamos, veíamos muchas cosas. Bueno, gracias y yo creo que entendí creo un poco como el centro del comentario, pero sí se va y el audio va y viene, tal vez también es un asunto como de la señal, o bueno, espero que los otros te hayan escuchado un poquito mejor. Yo creo que hay una idea muy interesante ahí que se mueve y es esta de las marcas en el espacio, ¿no? Como las otros objetos o superficies, las rejas, como creo que también hablabas de las huellas, de las pisadas y demás que van dejando unas marcas en el espacio y eso también configura dibujos, ¿no? Trazados, líneas. Entonces ahí hay también una dimensión del dibujo que abordamos incluso en otro curso que es mucho más digamos, de instalación y tridimensional, que es la idea como del dibujo contemporáneo expandido, para pensar también como dónde están esas otras imágenes, pero sin duda en la cotidianidad aparecen todas esas formas, como lo dices, de las rejas y demás que configuran pues una identidad visual, unas formas de trazado, unas características como de esa cotidianidad que vivimos y de las imágenes que nos rodean. Entonces, bueno, muchas gracias por tu participación. No sé, ¿alguien más quiere opinar sobre esto? Seguimos. Profe, yo quería dar, digamos, algo que me parece muy curioso y que he sido consciente de ello. Digamos que después de que aprendí un poco a dibujar y a tener un poco más de conciencia de esto,
¿Sí me escuchan bien? Oigo como Sí, un eco. perfecto. No, yo te escucho bien. Ah, bueno. Entonces, a lo que yo quería referirme es como a las montañas. Yo vivo en Bogotá, entonces a veces cerca a mi casa, cuando subo un puente peatonal, se ve como el límite de las montañas, de los cerros de Bogotá con el cielo. Entonces, después de adquirir un poco esa conciencia del dibujo, veo como las siluetas de cómo se van diferenciando, cómo se separa el cerro de Monserrate del cerro de Guadalupe. Y esas líneas que todos los que vivimos en Bogotá sabemos que existen, pero digamos que ninguno se toma como el tiempo de ver esas líneas que hacen muy bonita la ciudad o cuando uno voltea a ver hacia los edificios del centro. Siento que es un cuadro del que nosotros no somos conscientes, pero que en realidad guarda una belleza muy bonita. Y pues la gente dice que Bogotá es una ciudad horrible, que es una de las ciudades más feas que tiene Colombia, pero si nos ponemos a verlo desde un ojo un poco más artístico, no es una ciudad tan fea, sino que hay que como encontrarle como su punto, su belleza, su punto como artístico. Bueno, gracias, Sharik. Qué bonito como eso, porque yo creo que eso es muy importante en términos de lo que se va desarrollando, como dices, en el acto de dibujar, y es la atención justo en la línea, ¿no? La atención en las líneas que sabemos, si nos ponemos a pensar, pues las líneas no existen, ¿no? Como que todos son como límites entre objetos, pero que solo existen desde la mirada, ¿no? La línea es una invención de la mente, pero que sin duda con el acto de dibujar y de pasar las cosas a líneas, pues vamos viendo todos esos límites, bordes, fenómenos visuales de la línea en el espacio y disfrutándolo cada vez más. Entonces, claro, a mí también me pasó cuando empecé a dibujar mucho más, como que adquirí una conciencia de las diferencias entre los árboles, sus gestualidades, como dices tú, la montaña, los objetos cotidianos, no sé, la ropa, las medias, las telas, todos esos patrones y cosas que tienen los objetos sin importar sus dimensiones, la montaña o un esfero, eh, pues sí que se va haciendo como mucho más placentero esa observación a partir de esos ejercicios que uno ya ha hecho de trazarlas. Entonces, qué bonito como, sí, como dices, que eso también ayude como al reconocimiento del espacio en el que uno está, de la belleza que tiene y de la potencia sobre todo, ¿no? A partir de ahí, pues uno dice, bueno, ahora veo las líneas del cerro, veo cómo son de interesantes esas líneas quebradas que dividen montañas y a partir de ahí pueden ocurrir nuevas imágenes. Entonces sí, creo que habla de todo este asunto de la cotidianidad del dibujo. Entonces bueno, muchas gracias por eso y creo que nos sigue dando la invitación a dibujar ahí. Entonces, bueno, ahí yo quería invitarlos también a pensar como de manera como amplia dónde vemos esas imágenes como cotidianas. Pensaba yo, por ejemplo, en los manuales de las cosas, en las etiquetas, desde manuales de funcionamiento, todo esto del dibujo técnico. Quizás en el colegio ustedes enfrentaron el asunto del dibujo técnico. Algunas obras por aquí de artistas, por ejemplo, de mediados del siglo XX y demás, que hicieron referencia a esas formas de dibujo de la cotidianidad y las convirtieron en obras de arte, ¿no? Empezaron a señalar estas formas de trazado y de dibujo que nos ocupaban y cómo también podían hacer parte del espacio, digamos, plástico o visual de las obras artísticas. Entonces, claro, en los dibujos cotidianos, en la señalética, en los manuales, esto es más obra de Mel Bochner, pero bueno, pues igual yo les voy a enviar estas diapositivas para no quedarme como tanto tiempo ahí, para hablar un poco como del dibujo y la cotidianidad. Otros espacios donde yo también creo que es muy interesante pensar la composición, el dibujo, la forma, aunque aquí empezamos a hablar pues de otro tipo de cosas más específicas, como la ilustración, la publicidad y demás, pero donde hay un alto contenido de imágenes que son dibujo o que podemos pensarlas como tal, es por ejemplo en todo esto de la ilustración, la comunicación. No sé si han visto de pronto el trabajo de este artista Saco Asco, que cada vez es como más interesante, importante en Instagram. Pero como el dibujo entonces desde esa línea que es específica de la ilustración nos permite como sostener un concepto, ¿no? Como desarrollar o ilustrar literalmente un concepto y hablar como de ciertos asuntos. Entonces el dibujo también evidentemente ocupa un lugar importante en esto, ¿no? El saber representar, pero el haberse hecho un acervo, una especie de archivo mental de cómo son las cosas, pues es decir, que nos permite representarlas, ¿no? Muchas de estas imágenes
evidentemente no tienen un referente real que él está viendo, sino que es todo un contenido, digamos, como acumulado de dibujar y dibujar y dibujar quizás personas que le permite hacer estas representaciones. Entonces también hay una cultura visual importante en ese ver que sirve luego para dibujar otras cosas. Entonces está la ilustración. Yo pienso que hay otro espacio muy importante en los dibujos cotidianos, ¿cierto? Como los garabatos, lo decía ahorita el profe Gabriel, ¿no? Una de las formas primarias del dibujo es la escritura a mano. Uno lo primero que empieza a hacer, lo hablábamos ahorita, como esos mamarrachos, luego caras, cuerpos de palitos y bolitas, y luego empieza a ajustar una motricidad fina muy profunda que le permite escribir, y escribir a veces muy pequeño, pero toda esa escritura manual es dibujo. Son trazos, formas que se van repitiendo, que se ordenan unas al lado de otras y permiten desarrollar unas habilidades. Entonces también hay unos dibujos como cotidianos en esas libretas. No sé si alguien quiere complementar algo, como les digo, pueden abiertamente levantar la mano o hablar. Eh, Como en esa lógica de lo cotidiano, les recomiendo, por ejemplo, obras como las de este artista José Antonio Suárez Londoño. Creo que es otro que si uno lo ponía, lo mira y lo mira, mira las entrevistas de él hablando sobre que dibuja todos los días como 8 horas, los clubes de dibujo que tiene en Medellín, pues como que uno entiende la importancia y lo que podría ser el dibujo cotidiano como una obra muy sólida. Hace poquito incluso, no sé si hay alguien de Medellín o que esté en Medellín, y le recomiendo mucho, ahorita están inaugurando como una muestra de los 20 años de un club de dibujo en el que está vinculado Suárez Londoño, que son como retratistas de los viernes, algo así, se reúnen desde hace 20 años a dibujarse, como todas las semanas, y van a inaugurar como una exposición de esto. Entonces es una práctica como digo, muy importante y que nos ayuda a desarrollarnos mucho visualmente como obra, como entrenamiento, como base, pero que está muy ahí. Aquí hay otros dibujos como muy bellos de Suárez Londoño que tendrán un formato pequeñito, pero que bueno, vale la pena como verlo. Lo decía también un poco más rápido, la escritura como dibujo. Aquí les traigo algunos ejemplos no sé si han escuchado. Adelante, profe Gabriel, claro. Pues no sé si sea una ventaja o desventaja que tienen hoy en día, la generación de hoy en día, que es que prácticamente nos estamos moviendo en un mundo de imágenes. Entonces ya todo está revocado a la imagen. Prácticamente cotidianamente estamos viendo imágenes todo el tiempo, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, por medio del móvil, por medio de las pantallas, estamos invadidos de pantallas. Entonces el dibujo, la ilustración está siempre enfrente de nosotros, siempre estamos comiendo ideas y nos estamos alimentando de todas esas imágenes. Entonces también como un consejo que se les puede dar es que empiecen a alimentarse de buenos productos visuales, por decirlo así, que comiencen a buscar ilustradores, dibujantes en sus redes sociales para que empiecen a despertar también esa cultura visual de la que el profesor Moisés está hablando. Claro, claro, sí, profe, tienen toda la razón en el sentido de que hay un gran acceso y yo creo que, claro, digamos que la idea de la universidad es pues transitar una profesionalización en cosas, de pronto una guía, un orden en ese conocimiento que uno va adquiriendo y también pues hoy tenemos a la mano, como dices, como todo un acervo de incluso de tutoriales, cursos, ejemplos, variedades de obras y cosas que está muy chévere explorar. Entonces, sí, sí, como empezar a captar esas cosas. Yo creo que incluso en el grupo de Teams podemos también compartir referentes, o sea, la invitación también sería, encontré este dibujante que me gusta mucho, o miren este estilo de ilustración o de gráfica de un tipo u otra, de autopublicaciones. Yo creo que está chévere como construir esa comunidad de dibujo desde el curso y más allá. Decía entonces también la escritura se vuelve un asunto
como de exploración. En la caligrafía cada vez es como más interesante, por esto que decía al principio el compañero de lo hecho a mano, del valor de lo artesanal. Entonces, claro, esa noción de letra dibujada es importante. Aquí está, por ejemplo, el trabajo de León Ferrari, es un artista argentino que, además de tener una obra política importante, también es una gran exploración del dibujo. Cy Twombly, otro artista que, a partir de la idea de garabatear y de esta cosa abstracta, perteneciente a un movimiento que justo se llama el expresionismo abstracto americano, pues desarrolla como esta secuencialidad del garabateo, la composición a partir de la línea. Otra vía era un poco lo que decía la compañera hace un rato, de pronto las marcas en el espacio como dibujo, ¿no? Una manera de dibujar sobre el mundo a partir del caminar. Vean cómo hay artistas que han desarrollado todo un proceso de creación a partir de esa idea, de lo que llamamos aquí como dibujo expandido. Esta obra a la izquierda que se llama como una línea hecha de caminar, de Richard Long, que hace parte del land art y que también inaugura como toda una relación del hombre con el entorno en las prácticas artísticas del siglo XX. Y de otro lado, por solo poner un ejemplo, porque esto hay como toda una infinidad de artistas que trabajan, y por qué no si lo trabajamos como desde esa lógica, están los procesos de Francis Alice, ¿no? Que es como un artista francés radicado en México. Esta obra, por ejemplo, que se llama como, claro, a veces hacer algo como no significa nada, no aporta nada, en la que lo que hace es arrastrar un cubo de hielo y ir dejando como esa marca del agua mientras se va deshaciendo por todo Ciudad de México, o bueno, por una parte de Ciudad de México, porque es gigante. Y a medida que el sol pues va estando ahí, va secando como el agua, entonces se va deshaciendo todo el dibujo que él mismo va realizando, como unas acciones sobre el fracaso un poco del oficio, pero que pues, como digo, ilustran un poco esta idea del dibujo en el espacio también. Interesante lo que decía la compañera de las rejas, de las sombras, del caminar. Yo creo que vamos a ver un poco también de ese asunto del volumen y las sombras, pero yo creo que a partir de hoy ojalá puedan también observar mucho eso, ¿no? Cómo son las sombras de las cosas, cómo son esas líneas de quiebre. Por ejemplo, para la actividad 2 está muy chévere también pensar o estar situados en los contornos y mirar las sombras. Bueno. Entonces vamos a entrar a hablar del dibujo de representación, ¿no? Que como la idea, les decía, es vamos de lo general a lo particular. Entonces en este mundo del garabato, de la señalética, del diseño gráfico, de la ilustración por computadora y demás, o del dibujo expandido, digamos, está el dibujo de representación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a representar, volver a presentar el mundo que estamos viendo a partir de la imagen. A mí me parece interesante, no, este curso no se trata de eso, pero es interesante pensar otras prácticas que a veces son satanizadas, por ejemplo el calco, ¿no? Como que calcar está mal y demás. Pues si ustedes lo piensan como herramienta de observación del mundo, el calco también es una cosa como completamente válida, ¿no? Como calcar en papel pergamino o a partir de una caja de luz y demás, pues nos permite centrarnos en la imagen, aprender del mundo, observarlo. Y yo confío en que también incluso desarrollar una habilidad temporal, de trazo, de observación que puede estar chévere. Como les digo, este no es un curso en el que vamos a ver acciones de calco, sino, y aquí ya vamos aterrizando mucho más, vamos a hacer un dibujo de representación de mirada directa. Es decir, vamos a estar observando objetos, observando fotografías, fenómenos y traduciéndolos a una hoja de papel en blanco. Ya pudimos ver este ejercicio bastante interesante que era como sin mirar. De aquí en adelante todos van a ser pues ya observando la hoja y demás, pero aterrizamos aquí en el dibujo de representación, y en esa vía empecemos a darnos cuenta también que la representación también es infinitamente compleja y posible. Es decir, desde un dibujo, por eso traía estos 3 ejemplos de dibujos de leones, desde un dibujo como muy esquemático, ¿no? Como más, digamos, cuadrado, que tiene en cuenta, por ejemplo, este tipo de bocetación a partir de cilindros, de estructuras y demás. Quizás estos también lo tengan, pero quería mostrarle la diversidad de representación, ¿no? Una representación mucho más simple, más lineal, digamos, que resuelve ya toda la figura del león a partir de la estructura y su trazado a través de ella. Otros dibujos mucho más gestuales, por ejemplo, en otros medios como la acuarela,
dense cuenta también que, digamos, este dibujo es mucho menos realista de cómo se ve un león, es mucho más ilustración, una experimentación sobre la mancha, sobre la aguada. Y también hay, no sé, unos tipos de dibujos mucho más centrados en la representación, digamos, del detalle, ¿no? En la textura, que uno podría pensar, o sí, generalmente uno asume que son como niveles más avanzados de lo mismo, pero en realidad la diversidad de asuntos y de posibilidades puede quedarse, o sea, uno podría construir toda una obra muy sólida a partir de un dibujo puramente lineal, o podría dedicarse a estudiar solo la mancha sin pensar en lo que se representa. Entonces, bueno, no sé si quieren comentar algo más de esto, de la mirada directa o de los estilos de dibujo, que les gusta, que les interesaría aprender. Adelante, Mónica. Espero que ahora sí me escuchen un poco mejor. Aló, aló. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, Mónica, ya Sí, se te escucha bien. Sí. Bueno, hay algo muy interesante que creo que también nos lleva desde lo que tú dices, desde lo cotidiano hasta el dibujo de representación. Yo trabajo con niños y los niños nos enseñan mucho de todo este proceso donde ellos comienzan desde ese cotidiano que veíamos ahora, que lo representan, y, y esas proporciones es de acuerdo a su mirada. Entonces también me parece muy interesante esto y esa inocencia que ellos transmiten, porque es la mirada de lo que ellos perciben. Y ahí vemos que son de pronto desproporcionados o cabezas gigantes o unas manos gigantes, pero es precisamente como ellos perciben su mundo o perciben sus entornos. Y allí, en esos espacios y esas líneas y esos trazos, me parece que nos pueden transmitir muchas imágenes y de hecho emociones en los que ellos hacen. A mí me gustaría en este curso, dentro de las cosas pues que yo veía que me parece muy interesante es eso, es de pronto darnos como la oportunidad de cómo percibimos, porque muchas veces nos exigen es el dibujo tiene que ser de esta manera o tiene que ser encasillado de esta forma, pero permitiéndonos cómo percibimos o cómo tenemos de pronto esas formas que podemos darnos, eso nos podría dar una línea completamente diferente y única a cada uno de los artistas, pues que sí, de hecho hay mucho artista que también tiene su propia línea y no tiene que ser la misma simetría pues para todo, ¿no? Me gustaría que en el curso viéramos un poco eso. listo. Muchas gracias. No sé si Gabriel también quería decir algo. No. Sí, sí. Bien, de pronto como para contestarle a la compañera. El curso pues tiene unas actividades, las cuales tienen unas guías que son como unas instrucciones de cómo hacer la actividad, ¿sí? Pero sé que de pronto estamos hoy en día sumidos en la idea de ser el dibujante del hiperrealismo. Como podemos ver acá en la pantalla, el dibujo de la derecha. Y pues comprendemos que cada cual tiene su estilo de dibujo. Yo siempre digo a todos los estudiantes, aquí nadie dibuja feo, nadie dibuja mal, cada uno tiene su estilo propio. La idea del curso es que ustedes cojan su estilo propio y lo empiecen a explorar con las actividades que ya están diseñadas para ello. Entonces, nosotros como docentes, como tutores del curso, no vamos a calificar si la perspectiva o el dibujo quedó perfecto, si no, calificamos, digamos, en una perspectiva, si la perspectiva fue bien utilizada, ¿sí? Calificamos de pronto en luces y sombras si se aplicaron bien las luces y sombras, más no si la manzana quedó como real o el objeto quedó como real, porque comprendemos que cada cual tiene su forma de dibujar, su propio estilo. Entonces la idea es esa, que ustedes exploren su estilo, que no les dé pena, no les dé miedo,
que yo hago bolitas y palitos, está bien, hagas bolitas y palitos, ve evolucionando las bolitas y palitos hasta llegar a unas bolitas y palitos un poco más impactantes que den un mensaje diferente al que daban cuando iniciaste el curso. Sí, yo creo que es muy importante eso, es por cómo la idea es que podamos ver que lo que estamos abordando son unos asuntos importantes en la práctica de dibujo y digamos que son importantes porque son como una especie de gramática básica de esto que llamamos la representación, ¿no? Entonces la idea, claro, es como observar más, o sea, para que lo veamos como esa perspectiva, el curso tiene toda la intención de centrarnos en una observación, ver las cosas, empezar a representarlas, sumergirnos en esa observación y de ahí para allá hay unos asuntos. Entonces, por ejemplo, ahorita estábamos en el lugar de la observación directa del espacio de la hoja en la actividad 1. Ahorita pasamos a pensar un poco la línea, hablando de contornos, cómo la línea tiene una continuidad, cómo tiene unos estilos, cómo puede haber una idea de como una línea, digamos, limpia, puede haber una línea que se repisa, una línea distinta. Entonces hay un segundo asunto que es la línea, luego como dice el profe Gabriel vamos a abordar el lugar de las luces y las sombras, como el comportamiento de la luz sobre los objetos. Sí, hay un espacio también para hablar como de sólidos, de evaluar esa cosa de cómo se comporta la luz, las texturas de las cosas, luego la perspectiva, lo mismo, ¿no? Como que hay unos instrumentos de la mirada en la perspectiva, pero es más como que se entienda que eso existe en el mundo de la representación. Y finalmente este ejercicio de escalado, que es la actividad 5. Es lo que se va acumulando más allá de, digamos, de un perfeccionamiento en la representación, que si alguien lo asume de esa manera, también va a pasar. Es decir, si alguien dice, yo lo que quiero es hacer dibujo hiperrealista, pues créanme que ver los contornos, observar detalladamente, aprender sobre el volumen, el claroscuro, las estructuras de las cosas y la perspectiva, pues le va a ayudar muchísimo. Pero si alguien quiere hacer una cosa un poco más exploratoria, también todos esos pasos que hacen parte de una gramática del dibujo, pues le van a servir un montón. Quisiera resaltar también algo que decía ahorita la compañera, era como el dibujo entonces es mucho más que la representación, incluso cuando se está tratando de representar algo, es decir, esa representación también da cuenta de cómo nosotros observamos, y también plantea cosas como que están más allá de la representación misma, ¿no? Como cómo me siento, esto que dices un poco que tiene que ver con la propiocepción, ¿no? Como cómo siento la cabeza, cómo siento el tamaño de mis manos, y por eso los dibujos de los niños tienen esas calidades, ¿no? Como manos muy grandes, ojos grandes, pies grandes, torsos muy chiquitos, ¿no? Es como con qué se siente el mundo, cómo percibo que las cosas son. Entonces eso está mucho más allá y vale la pena, digamos, entender que todo eso existe en el dibujo. Aquí nos vamos a centrar en esto de la representación, pero como incluso en un estilo propio, como un horizonte posible. Entonces muy chévere esa participación para que no soltemos la idea de que aquí no se trata de que aprender a dibujar es dibujar cada vez más realista. Eso es una posibilidad, pero aprender a dibujar es dibujar mucho, tener un estilo, mejorar, casi que hacer lo que uno quiere hacer a través de la imagen y del dibujo. Bueno, para dar algunos ejemplos, entonces, de dibujantes contemporáneos colombianos que tienen un manejo entonces de la línea, de la mancha, de la expresividad a partir de la representación. Entonces quería mostrarles este ejemplo, un artista que se llama Marta Guevara, una artista que no es demasiado conocida ni famosa, pero que a mí me parece que tiene un manejo del carbón muy interesante, ¿no? Ahorita vamos a ver uno que sí es como el top, probablemente muchos lo conozcan. Pero decía ahí, está esta exploración, ¿no? De diferenciación entre lo que es el detalle, que quede exacto, ver las sombras, el volumen, representar todo eso, incluso toda esta delicadeza de las flores, de las hojas, la composición de la imagen, que también es importante, frente a unos dibujos mucho más gestuales, ¿no? Y eso es importante, entrar a decir, este es mejor que este, ¿no? Hace unos años, o digamos, sí, como cuando yo era pequeño y demás, quizás como dice el profe Gabriel, no había tantas imágenes por todas partes, pues era muy claro que el mejor dibujo era el que más se parecía, ¿no? Pero yo creo que ahora tenemos incluso una conciencia mucho más abierta a través de los videojuegos, de ciertos mangas, de ciertos cómics, de la publicidad misma, de que a veces lo gestual
esa cosa que habla del material, de cómo está hecho, pues también tiene un valor mucho más importante a veces. Entonces, chévere poder como explorar eso dentro del curso. Entonces, a ese tipo de gestualidades como esta del carbón, del carboncillo, a eso sí me parece chévere hacer este paréntesis. El curso está planteado para que todas las actividades se puedan hacer sobre una hoja de papel, carta con lápiz. Es decir, como lo decía una compañera bien al comienzo, los materiales más sencillos posibles. Cualquiera se puede acercar al dibujo. Sin embargo, si ustedes tienen la oportunidad, primero, de tener una mayor variedad de lápices, es decir, lápices un 2B, un 4B, un lápiz HB, unos lápices H, de pronto un papel Durex, una opalina, unos tamaños mayores, pues háganlo, porque digamos que eso también va a permitirles hacer otro montón de cosas. Incluso si quieren empezar a trabajar de pronto con carboncillo, con carbón vegetal, pues también es una cosa que les da otra calidad a lo que están haciendo. Entonces, si bien se plantea todo desde unos elementos o materiales básicos, creo que podemos ir soltándonos y experimentar en la medida que tengamos posibilidades. Entonces, a esta expresividad se opone, por ejemplo, unos dibujos mucho más racionales, lineales. Mi propio trabajo, digamos, tiene, o a mí me gusta mucho más como este tipo de dibujo, donde la línea describe todo, pero pues la mancha está totalmente permitida en el curso. Entonces, un artista que les recomiendo mucho si les gusta como esa, digamos, precisión y delicadeza es Ingres, un académico en todo el sentido de la palabra, bueno y malo, pero del que se puede como aprender mucho en términos de representación. Y bueno, pues como un poco centro del asunto de esa representación de hoy, pues la invitación, nosotros creo que a Gabriel también le gusta mucho el trabajo de Luis Caballero, pues sí, nos sorprende bastante y además siendo un dibujante colombiano tan importante, cuya obra se ha rescatado cada vez más en los últimos años, y como que no puede aprender mucho de ver cosas y Caballero creo que es uno que muestra no solamente una gran habilidad de representación, con pocas cosas, es decir, una economía también, no solamente de los materiales, sino de los trazos para mostrar una expresividad, una fuerza, una muy buena composición, un gesto y una mezcla entre eso que es muy exacto, como de la anatomía, pero también muy gestual y con mucha fuerza. Entonces yo creo que ahí hay como una cosa muy chévere que, como decía también un compañero, está mucho más en lo manual que en lo digital, ¿no? Todavía esa sensación de cómo está hecho esto, de cómo un pedazo de madera quemado se diluye y se transforma en una imagen donde uno entiende la luz, el volumen, el gesto, el cuerpo humano, pues es como muy tremendo. No sé si han visto el trabajo de Luis Caballero, si hay otros dibujantes que les gusten en esta vía o en otra vía de representación y que nos quieran comentar, también estaría chévere. No, bueno, pues si quieren les podemos estar también compartiendo, digamos que sería chévere también, a pesar de que obviamente hay toda una tradición de esto, ¿no? Desde Da Vinci, Miguel Ángel, del Renacimiento, Rembrandt, como todo lo que puede haber de dibujantes y pintores, pues estaría chévere también mirar un poco más lo local e irnos impregnando de eso, que ya no es como esa historia del arte genérica, sino de pronto ver otros dibujantes, aprovechando que, digamos, la UNAD tiene un programa nacional, incluso mirar dibujantes de diferentes lugares, ¿no? Caleños, en Medellín sí que hay una cosa sobre el oficio del dibujo muy importante, entonces hay muchos dibujantes paisas muy buenos, bogotanos, no sé, en el Cauca también hay un montón de dibujantes interesantes. Es chévere también si vamos alimentando como esa perspectiva amplia. Adelante, Mónica. Qué pena. Omar Rayo, pues a pesar de que no es exactamente un dibujante como tal, sino que fue también pintor, pero los trazos de líneas, son muy, muy interesantes. Omar Rayo, dices. Sí, señor. Ah, listo, sí. Sí, yo creo que eso me parece que
Por ejemplo, es muy interesante y no quisiera, o sea, también es una perspectiva que yo pongo en cuestión, pero yo creo que también todos estos dibujantes y artistas abstractos que pasaron por una gran academia, pues primero comprendieron el mundo a través de este dibujo de representación y a partir de esa comprensión de todo, el movimiento, el gesto y demás, empezaron a despegarse de la representación y se volvieron como mucho más abstractos. Pues creo que casi siempre la abstracción está precedida por un gran conocimiento de la representación. Entonces sí, ahí está muy presente lo que tú dices, la línea, la composición, el quiebre, el pliegue, incluso a partir de artistas que pareciera no están relacionados un poco como con ese oficio de la figuración. Entonces, bueno, la recomendación es esa, como empezar a mirar, a ir también a lugares, ojalá tengan la oportunidad de ir a exposiciones, consultar libros, no sé, en las bibliotecas de la Luis Ángel Arango que les quede más cerca, en las ciudades que estén, o sí, como de mirar mucho tanto dibujantes de pronto en internet como los objetos que estamos como desarrollando. Bueno, vamos a entrar entonces ya hacia el final. Esta era como la invitación. Nuevamente, lo decimos todas las veces que hacemos esta web, la invitación es a dibujar. O sea, dibujar se aprende dibujando, mejorando, digamos, encontrando un estilo, desarrollándose a partir del hacer. Entonces, estamos muy prestos, Gabriel, Alexandra, el profe Raúl y yo, a ver todos esos dibujos que ustedes nos quieran mostrar y a opinar dentro de las tareas y de pronto también como fuera de ellas en eso que ustedes hacen. Bueno, vamos a entrar a hablar entonces, ya para cerrar, de un poco cómo les fue con la tarea 1. ¿Cómo les fue? ¿Fue claro? ¿Pudieron desarrollarla? Algunas personas vi por ahí, al menos en los foros de mi grupo, de mis grupos, que al principio no entendieron mucho la instrucción de no mirar el papel, pero ya luego lo pudieron hacer. No sé si alguien quiere comentar cómo le fue, cómo sintió esa experiencia de este primer ejercicio. Bien, yo por ejemplo pensaba que, o sea, cambia la percepción completamente de uno, porque digamos que yo pues, he dibujado muchas veces a lo largo del tiempo, que claro, la última vez que dibujé ya habrá sido hace como un año, pero bueno, el hecho de como ya tener la práctica normal de dibujar y como que llegar a los resultados esperables con un dibujo común. El hecho de hacer un ejercicio como este, pues digamos, yo sí hice el ejercicio completo desde el primer trazo hasta el... Y voltear a ver el dibujo, pues como que me decepcionó de cierta manera y me dio mucha risa, como mucha intriga, como bueno, ¿qué pasó acá? La, la percepción que tengo de las escalas, como intentar imitar algo que tengo aquí enfrente y que soy consciente de cada movimiento que estoy haciendo con el lápiz y de cada detalle que estoy haciendo con mis ojos a la fotografía original, pues bueno, ver el resultado final, digamos, se me cambió un poquito la perspectiva de mi talento, entre comillas, pero también, claro, es un ejercicio que no es mm, como una evaluación de que también dibujo. Entonces, digamos como que, pues bueno, fue mi experiencia en tanto este ejercicio, me pareció muy interesante. Muchas gracias, Juan David. Bueno, como les decía, me es difícil ver el orden. Sé que Sarik levantó la mano y luego otra persona. Entonces, de pronto, si Gabriel en este punto me ayudas como a moderar como el orden, te agradecería mucho porque no lo puedo ver. Entonces, adelante, Sarik, y vamos como en el orden que va levantando la mano. Sí, bueno, para mí fue un poquito, me sorprendió bastante el resultado porque la verdad yo trabajo como ilustradora freelance. Entonces tengo pues un poquito de práctica, pero mi estilo es muy hacia los cómics. Entonces, si yo, la primera vez sí me equivoqué haciendo el ejercicio, lo confieso. Sí lo hice el boceto sin levantar ¿qué? Sin mirar el papel. Pero cuando lo acabé, yo dije, pues como las instrucciones no decían nada, yo lo delineé. Entonces, por eso se veía como un poquito con más detalle. Después volví a hacer los bocetos, esta vez sin delinearlos. Y me sorprendió bastante que, pues,
Lo que tú decías, profe, sí es cierto de que dibujar todos los días nos ayuda bastante. Yo estoy prácticamente todos los días dibujando, pero desde la tablet, no dibujo desde el papel, desde que yo estaba, creo que en el colegio, no dibujaba en el papel, pero me sorprendió bastante los resultados y lo que fue el autorretrato. También me costó un poco intentar no hacerlo técnico. Ya es, no sé cómo explicarlo, pero como al ya tener la técnica en la cabeza, es un poquito difícil como soltar, intentar ser un poquito más libre. Pero supongo que es también un poco como hacia mi, mi personalidad, que siempre soy como muy perfeccionista, entonces si me queda chueco de un lado, entonces yo siempre está quedando chueco, entonces, pero sí, entonces es como que ya, no sé, fue un ejercicio curioso, pero me gustó mucho. Esto sigue Natalia. Em, la verdad, profe, perdón, la verdad, tutor, pues el ejercicio para mí fue algo frustrante porque, pues, al igual que algunos compañeros, también tengo, pues no me considero talentosa, la verdad, pues hay gente que me, o sea, la perspectiva que tengo de mí ha sido, digámoslo, con base a perspectiva de otras personas. Hay personas que dicen que dibujo muy bien, pero pues la verdad yo siento que no, que me falta mucho a comparación de personas que, por ejemplo, como la compañera que habló anteriormente, que ya tiene su experiencia con su estilo de cómic y todo eso. Entonces yo todavía aún no he encontrado mi estilo, digámoslo así. Entonces, no me considero todavía pues muy buena dibujante, que digamos, sino que me considero de pronto algo como amateur, digámoslo así, algo como principiante. Entonces, este ejercicio fue bastante frustrante porque pues la costumbre de tener que observar em, ya tengo, digámoslo, como una costumbre de observar un dibujo y repetirlo. Entonces se me dificultaba un poco al principio. La verdad hice, yo creo que puedo haber hecho entre 15 y 20 dibujos porque los 5 primeros se me dificultaba muchísimo no observar el papel. Entonces, siempre volteaba y ya era mi inconsciente el que no me estaba permitiendo. Entonces tuve que hacer unos ejercicios de relajación porque pues yo sufro de ansiedad. Entonces tuve que hacer algunos ejercicios de relajación, de respiración para poder, digámoslo, darle esa orden al cerebro de no hacerlo. Entonces siempre hice algunos. Y aunque no me gustó los resultados, la verdad, pues estuve leyendo también sobre eso y pues me di cuenta de que en realidad lo importante no es, digámoslo, la estética como tal del dibujo, sino el proceso de ir practicando, de ir, digámoslo, dándole esa orden al cerebro de desarrollarse con esa técnica. Entonces, al principio sí me pareció frustrante, pero ya al final, ya en los últimos 3 dibujos, sí me pareció curioso el hecho de, de que cuando uno acostumbra a la mente a hacer las cosas, se van dando. Y es cuestión de práctica, como decían ustedes. Entonces sí me pareció al final algo bastante curioso. Muchas gracias, Natalia. Qué bueno escuchar eso y con toda la complejidad que acarrea y que tuvo para ti. Y no hay más palabras, ¿cierto, Gabriel? No sé. No, señor. Ah, bueno, no sé si usted quiere comentar algo y luego yo, si le parece. Bueno, no sé si acá tenga estudiantes o estén estudiantes míos aquí conectados, pero yo sí de una vez fui claro con ellos y les dije que la actividad lo que no buscaba era que hicieran un dibujo, o lo que busca la actividad, perdón, es que también se desprendan de esa idea del dibujo perfecto, de tener como el dominio total en lo que estamos dibujando. También se busca la incomodidad,
porque es totalmente incómodo dibujar sin ver el papel. Yo he hecho la actividad porque pues, es algo muy interesante, pero ustedes si lo practican bastante van a empezar a alimentar o a educar la observación, que es también una de las finalidades del ejercicio. Van a poder ver más con más detalle las cosas. De pronto tendrán así como un espacio donde no mirarán los objetos como tal, sino las líneas del objeto. Entonces, ya cuando se alimenta nuestro cerebro, nuestra cabeza de esos elementos, ya dibujar se hace más sencillo. Entonces, también los invito a que no se quede como un trabajo de la actividad 1, y ya hice la actividad y no volví a practicar, sino que también lo cojan como una práctica, no cotidiana, pero sí como una práctica para que empiecen a observar mejor. Muchas gracias, profe. Eso último que decía me hace pensar en una cosa y va a sonar muy metafísico y todo el asunto, pero yo suelo decir mucho que en una cosa está el todo, ¿no? Como que en cada cosa que hacemos, en cada ejercicio, en cada labor o objeto que miramos está el todo, toda la complejidad de la luz, de la representación, del mundo, sí, como que uno podría estudiar infinitamente cualquier objeto, entonces como que todo está contenido allí. Y eso para decir que este ejercicio tiene muchas posibilidades y mucho valor en términos de todo lo que implica y despliega. Entonces, por ejemplo, si uno es una persona que no tiene mucha experiencia en el dibujo o que hasta ahora va a empezar a dibujar, pues hay una sensación de miedo o de terror, un poco esta idea del miedo al vacío lo expresan algunos artistas como el miedo a la hoja en blanco, ¿no? Como no sé qué dibujar, no sé qué hacer, no sé por dónde arrancar la composición y demás. Pues esto es liberarse un poco de esa operación o de ese miedo, simplemente diciendo usted ni siquiera va a ver, o sea, raye, trace, usted está en otra cosa que es mirar su mano y mientras tanto está desabordando el papel. Hay personas que yo veo que lo pegan con cinta a una mesa como para no correrlo y literalmente como que están no cuidando tanto ese espacio. Entonces vencer ese miedo al trazo también puede llegar a ser un objetivo del ejercicio en determinados casos, ¿no? Luego viene otra capa que es muy importante, que es pues el asunto de la observación en sí misma, ¿no? Como dice el profe Gabriel, entre más uno hace el ejercicio, luego puede entrar a no solamente bordearnos en los dedos, sino ya entrar en la definición de las falanges, las líneas que están allí, incluso si uno se queda mucho tiempo, las huellas dactilares, las arrugas, si va la palma de la mano, digamos que aquí se proponían también unas poses que no fueran tan planas para empezar a mirar volumetrías y más complejidades, pero ese sostenerse en el objeto del que estamos hablando pues es una gran capa del ejercicio. Luego viene otra cosa que tiene todo que ver con el recorrido de la mano, ¿no? Y ahí ya empieza un asunto que es la reflexión de qué está pasando en mi observación a partir de los resultados que tengo. Entonces, digamos, para personas como Sarik, como de pronto gente que ya tiene una vía o una experiencia mayor en el dibujo, también puede servir mucho para empezar a darse cuenta de cómo observa. Entonces, no sé, de pronto ustedes se darán cuenta de si uno, y esto es una cosa muy interesante del ejercicio, si uno se demorara lo mismo en cada punto que va observando y recorriendo, pues la proporción sería muy similar. Es decir, ustedes se darán cuenta que a veces queda como una mezcla de muchos elementos juntos, un poco como lo que vemos acá, pero luego hay otras líneas que tienen una descripción mucho mayor, ¿no? Entonces, si uno va como mirando con la misma velocidad que va trazando y logra como desarrollar esa habilidad, pues le va a quedar mucho más proporcionado cada vez. Entonces, este asunto del afán, de la ansiedad, permitirse estar ahí presente y no preocuparse tanto por si está quedando bien o mal, se va conquistando también en la medida que uno lo va trabajando. Y espero que, digamos, quien hablaba ahorita un poco de esa frustración haya podido también conquistar esa tranquilidad
no me va a quedar bien, porque es que en realidad a nadie le va a quedar bien en el sentido de igual a si estuviera mirando, o como decía Sarik también, a las estructuras que uno tiene en la cabeza, ¿no? Porque pues es un ejercicio, digamos, antinatural en el sentido de ese dibujo de representación exacta, ¿no? Uno no puede medir la línea, no puede hacer otras cosas con los ojos, entonces siempre va a quedar un dibujo más o menos extraño, pero que tiene mucha gestualidad, que tiene mucho de uno mismo, de su mirada, de dónde se detuvo, por qué mire estas arrugas y no las otras. Entonces hay toda una capa también de uno mismo, como decía el compañero al principio, que se expresan en este tipo de ejercicios menos regulados, ¿no? Y finalmente, este ejercicio hace parte de un libro que se llama Dibujar con el lado derecho del cerebro, creo que, no estoy seguro, pero creo que sigue en la unidad del curso. Este es un compendio de ejercicios de una autora que se llama Betty Edwards, y ella dice como en la práctica cotidiana del dibujo hay una especie de saltos significativos, como que uno empieza a dibujar y dibujar y cuando se da cuenta aprendió algo y no entiende bien cómo. Ella toma todas esas experiencias, ella es psicóloga y artista, y trata de plantear unos ejercicios que apunten a esos saltos significativos. Entonces el primero de ellos es justo este, que tiene que ver con la composición del espacio, con la manera de abordar el espacio completo de la hoja a partir del trazo. Entonces, aquí también hay un ejercicio entonces de espacialización, de composición y de mejora en ese aspecto, ¿no? A veces uno tiende a hacer dibujos muy pequeños o no le alcanza nunca la hoja, pero esto implica una especie también de inteligencia espacial que se activa muy fuertemente en el ejercicio. Entonces, además de recomendarles seguirlo haciendo, como dice el profe Gabriel, yo creo que si uno lo hiciera y lo hiciera y lo hiciera, como decía también yo hace un rato, mejoraría en muchas dimensiones, ¿no? En la observación, en el manejo del espacio, en la observación al detalle, incluso en la anatomía. Entonces, para hacer un último comentario respecto a estas mejoras, por ejemplo, cuando uno está tan acostumbrado, como decía Sarik, a tener unas estructuras, a veces la estructura se antepone a lo que yo estoy viendo. Entonces los dibujos no le quedan rígidos, cuadrados, de pronto no hay tanto detalle ni gesto, es porque uno reduce lo que está observando a esas estructuras geométricas básicas y luego omite tal vez algunas cosas que son muy evidentes. Entonces, este tipo de ejercicios que plantean no usar estructuras, sino desarrollar la observación, también enriquece mucho un dibujo más suelto, más real, más propio también, por qué no decirlo, que esos dibujos como con tantas estructuras sólidas. Entonces es chévere para todos los niveles de un dibujante desarrollar un ejercicio de estos, y yo también lo hago, sí, como cada tanto, y me parece que es muy interesante. Entonces, si quieren seguir explorando ese libro de Betty Edwards, se los recomiendo mucho. Luego hay otros ejercicios como, no sé, copiar una imagen de cabeza, mirar los espacios vacíos en una composición y no tanto como las líneas, sino los huecos para dibujar como el espacio. No me acuerdo ahorita, pero son como 10, 12 ejercicios que están muy bien en el libro. Entonces, bueno, me alegra todo, desde el que lo disfruto mucho, también como esta dimensión, pues obviamente hay un momento en el que espero nunca lleguemos como a esos ataques de ansiedad y demás por la imagen, pero sí que, como lo decía el profe Gabriel, pues hay una incomodidad que a veces le permite a uno transitar cosas, superar otras, y yo les propongo confiar en eso, en ustedes mismos, mismas, y en esto del hacer. Entonces como que muy chévere sus palabras. Vamos a pasar entonces como a otro asunto, que es la actividad que sigue. Entonces venimos ya para ir cerrando esta web, venimos de esto que es sostenernos todo el tiempo en la observación de algo. Ahora vamos a pasar ya a ese diálogo como con la representación a partir de la línea. Entonces, así como les comentaba ahorita uno va recorriendo el contorno y entre más tiempo se demore en recorrer el contorno, más cosas va a haber. Y entonces la propuesta es enfrentar esta segunda actividad de esa manera, ¿no? Vamos a dibujar unos contornos como están propuestos en la guía a partir de una pintura y luego de una manera más libre. Y la idea, o lo que les propongo, es detenerse, a tratar de hacerlo muy despacio. Probablemente hacerlo muy despacio al principio va a implicar que sea menos preciso, menos proporcionado, más extraño,
pero con el tiempo se van a dar cuenta que va a permitir entender más las curvas, observar nuevamente más y hacer unas líneas como mucho más precisas. Entonces les recomiendo otra vez, como en el anterior, hacerlo muchas veces, hacer pruebas, si quieren pasar a otros formatos, otros materiales. Este evidentemente es un ejercicio que va también muy bien para técnicas como las tintas, otro tipo de cosas que permiten unas líneas más, digamos, racionales, por decirlo de alguna manera. Pero pues que también van bien en la hoja carta con el lápiz HB más sencillo. Entonces, no sé si ya de pronto vieron la guía, tienen alguna pregunta sobre el ejercicio 2, que también pertenece al libro de Betty y Eduardo de dibujar con el lado derecho del cerebro, o vamos ya cerrando como en la web. O si tienen preguntas de cualquier tipo ya en este momento. Adelante, Natalia. Una pregunta, ¿eso sigue siendo sin mirar la hoja? No, no, Eso ya, ya ya, es... ya se puede mirar la hoja. Aquí en adelante se puede mirar la hoja. Aquí la instrucción es un poco alrededor de la noción de contorno, ¿no? Ok, vale, gracias. Y les pido a quienes, por ejemplo, siguiendo la escucha de Sarik, tienen un dibujo como de estructuras, sí, como cajas o esferas y luego resuelven los ejes y demás, por ahora no entrar en eso, sino confiar todavía como en esto de observar y trazar y repetir el contorno. ¿Vale? Mira, Profe Moisés, de pronto para aclarar por ahí a los estudiantes como los papeles que tenemos nosotros en el grupo. Entonces, por ahí al principio una compañera escribía que entonces el profesor Gabriel o el tutor Gabriel es mi tutor y el profesor Moisés es el director. Entonces, de pronto para explicarle a ellos un poco sobre esa parte. listo, sí. Bueno, esto hace parte como de algo. El día de ayer estaba planeada una inducción general de estudiantes, donde íbamos a abordar algunos pormenores, por ejemplo, de la malla de la carrera, del campus y su funcionamiento, de las líneas de profundización. Esa reunión digamos, pospuso para el 11 y allí muchas preguntas de esa metodología particular de la UNAD, de los cursos y demás se van a resolver. Entonces, igual vamos a comentar esto que pregunta el profe Gabriel. Entonces, bueno, la universidad por el volumen de estudiantes también de cada curso, o sea, este curso tiene, creo, como unos 300, no me acuerdo cuántos estudiantes tiene, pero tiene bastantes estudiantes. Entonces, claro, ese volumen no tiene sentido pedagógicamente para una sola persona, entonces lo que se hacen es que hay una serie de tutores que, digamos, tienen todo el conocimiento también como profesores de dibujo, artistas y demás. Es decir, cualquiera de nosotros podría estar dirigiendo el curso. En este caso lo hago yo. Digamos, el tutor tiene toda la autonomía y la capacidad de guiar el proceso, resolver las dudas, acompañar los foros, y esas son también las funciones específicas de los tutores. Entonces el profe Gabriel es quien, a los grupos que tiene a cargo, o de la profe Alexandra o del profe Raúl, quienes van a acompañar el foro todo el tiempo. Incluso ahorita ya en algún momento, digamos, el director era el que abría todos los foros, ahora los tutores también tienen esa posibilidad de abrir foros y tener su estilo incluso dentro de esos foros, ¿no? Como si hacen infografías, qué videos recomiendan, qué cosas recomiendan para transitar la actividad. Por eso me parece importante en esta web hablar, por ejemplo, del sentido o del horizonte de sentido de la actividad, porque ya cada tutor tiene la posibilidad de definir y decidir ciertas cosas. Entonces, el profe Gabriel, en este caso, por poner un ejemplo, es quien les va a estar acompañando tanto en la revisión de los foros como en la calificación de las actividades, también de manera, como decía, paralela y muy buena en algunos de los CIPAs de cada actividad. Y digamos que el rol en este caso del director de curso, yo también tengo unos grupos a cargo, es decir, también soy tutor de algunos grupos. El rol del director es más, pues primero mediar, resolver algunos inconvenientes que puedan presentarse entre el tutor y los estudiantes, casi nunca pasa, o que exceda ya como algunas cosas del tutor en sí mismo, y hacer estas web conference, por ejemplo, es decir, dar una línea, tal vez una perspectiva mucho más como
del sentido de las actividades, de para qué estamos haciendo esto, y también hacer algunas invitaciones. En estos días les voy a estar escribiendo tal vez para invitarlos al semillero de gráfica y dibujo, que es un semillero que yo coordino para quien esté interesado en profundizar en el asunto, y pues poner en perspectiva el curso también frente a otros cursos, actividades de vida académica. Entonces digamos que el rol del director es un poco ese, pero todo el sentido, digamos, de la calificación, ¿cómo se dice?, el criterio que tienen los tutores y demás, pues también es independiente y vale mucho la pena decirlo, pues todos estamos en la capacidad de acompañar cualquier proceso, entonces para que lo sepan. Entonces esa es la diferencia, el tutor se encarga de todo el acompañamiento y el director, digamos, hace las web y soluciona, digamos, algunos otros asuntos como estructurales del curso, y también da, digamos, un poco de línea teórica en estos momentos, como lo que acabamos de hacer hoy, por ejemplo. Entonces, para que eso quede claro, no sé si había una pregunta específica o era más como contextualizar, y por ahí una estudiante ahí que levantaba la mano, Sol. Sí, Sol Ángel. Sí, hola, buenas noches. Mira, es que ya regresando al tema de las inquietudes acerca de esta actividad, pues estuve leyendo la guía y tengo algunas incertidumbres. Digamos, del primer ejercicio de dibujo, que es sobre los contornos, solo se debe hacer el contorno de la figura humana que está dentro de la obra, ¿verdad? Solamente eso, no, ningún otro elemento de la composición. Y bueno, en cuanto a los dos ejercicios, se deben hacer 3 bocetos de cada uno porque dice que se deben tomar 6 fotografías, o cómo se debe realizar. Digamos, del primer ejercicio, ¿son 3 bocetos para las 3 fotografías o es solo un boceto del contorno? Para el primer ejercicio, la idea, pues para aclararlo también, es que ustedes escojan la obra, digamos, trazan la figura humana. Una recomendación muy especial que les doy también en esta misma vía del trabajo es que ojalá puedan escoger obras donde haya más de un personaje humano, ¿sí? Porque eso nos ayuda a empezar a mirar, por ejemplo, la composición, ¿no? ¿Dónde está un contorno en relación al otro? Pasa mucho que escogen, no sé, la Mona Lisa o la chica del arete de perla, bueno, eso solo tiene un contorno humano, entonces eso nos permite hacer casi que una sola línea muy detallada, lo que uno quiera. Pero por ejemplo, no sé, no sé, la Venus de, sí, la Venus de Botticelli o cosas así, nos permiten, como tienen muchas figuras humanas, o dos, o tres, o cuatro, pues también mirar más contornos, la relación entre ellos, los tamaños. Entonces, el ejercicio uno es las figuras humanas que haya en el cuadro. Entonces, ojalá puedan escoger un cuadro que tenga varias figuras humanas. Y ya esa complejidad la deciden ustedes, no sé, como esta cosa de... Hay un cuadro que se llama La Escuela de Atenas, que tiene como 30 personajes humanos. Hay gente que se decide escoger eso y los traza todos, ¿sí? Entonces, esa complejidad y el rigor también va como en ustedes, pero de la recomendación es escoger más de uno. Y no sé si la preguntaba hacia el registro. Dentro de las evidencias, la idea es que ustedes tomen fotos del dibujo y de ustedes haciendo el dibujo, ¿sí? Por una cuestión, digamos, como de verificación de que realmente se están trabajando en eso, pero también yo creo porque uno ahí puede ver el espacio en el que ustedes trabajan. De pronto uno ve en esas fotos que ahí están demasiado incómodos y uno puede dar recomendaciones, no sé, la silla está muy alta o esto está muy bajito, o sea, como yo siento que la práctica del dibujo mm, es muy amplia, como lo estábamos diciendo desde el principio, pero pues también requiere como un espacio adecuado, buena luz, como también eso nos permite de pronto guiarlos para que estén mejor en el momento y en el taller o en el espacio que tengan para dibujar. Entonces las fotografías no son solamente de los dibujos que ustedes hagan, sino también del proceso de cómo se hizo, ¿vale? Y eso incluye el espacio. Para complementar lo que acaba de decir el maestro Moisés, las evidencias, o sea, las fotografías que habla Sol, son las evidencias de que están haciendo la actividad, y por favor en esas evidencias que salga el estudiante realizando la actividad, porque pasa también que muchos estudiantes mandan las evidencias de donde solo se ve la mano
donde se ve el brazo y la mano, pero no puede uno identificar que el estudiante es el que está haciendo la actividad. Entonces la idea es que salgan todos, ustedes están en la universidad, es virtual yo sé, pero uno los tiene que identificar, entonces no les dé pena salir en las fotografías. Mónica Umaña, tienes la mano levantada. Sí, profe. No, como una recomendación o un favor, si nos pudiese, yo sé que no nos están exigiendo ni ningún tipo de lápiz, ni ningún tipo de papel, pero sí sería muy chévere que nos recomendaran allí qué tipos, que no fuera solamente pues la hoja oficio, porque cuando uno dibuja en un Dures, bueno, en otro tipo de papeles que tienen textura, pues también se van viendo otro tipo de trazos. Sería muy chévere que de pronto poner allí un listado de papeles o tipos de lápices para poder ir experimentando con ellos, de pronto en las guías o en una parte, hacer lo que nos pueda servir para este trabajo. Claro, Mónica, muchas gracias. Digamos que la universidad, y por eso no aparece como en la guía como tal, el programa está diseñado, como les decía, como desde las posibilidades más esenciales de los territorios, como carta, lápiz HB. Pero hay unos materiales que produjo otra profesora del programa, que habla un poco de esas características en el degradado, recomienda o habla de la escala de lápices, de pronto nos recomienda papeles, pero podríamos hablar, ya nos pasamos de la hora, pero podríamos cerrar hablando un poquito de eso técnico específico, y es que, digamos, si vamos a hablar de lápices, está como una gradación de donde el lápiz HB es como el 0, ¿sí? El lápiz HB es como el 0 en términos de dureza y de cantidad de grafito en relación a lo que contiene la mina, ¿sí? Entre más grafito, el lápiz es más graso, más blandito, cuando ustedes pasan la mano pues se unta o se esparce más o digamos se mancha más, pero también logra negros más profundos. Entonces el lápiz HB es el 0. Luego los lápices H son cada vez más duros, entonces el 2H, el 3H, el 4H son lápices más duros. Eso quiere decir que manchan menos, pero también hacen trazos mucho más suaves, es decir, hacer texturas de negros profundos o volúmenes, sombras muy profundas de negro con lápices H es casi imposible. Es un lápiz, no sé, un 6H, es un lápiz que usan los arquitectos para hacer bocetos, las primeras líneas, muy suaves, como digo, como duras, con poco grafito, que casi no se corren. Entonces entre más H el lápiz es más duro, que quiere decir como height. Luego están los lápices B, como blond. Entonces, entre más alto el lápiz B, es más blando, tiene más grafito y mancha más, pero produce mejores negros. Entonces viene el B, el 2B, el 3B, el 4B, hasta el 8B, que es siempre un lápiz un poco más grueso, que como les digo, se siente blando al contacto con el papel, como que no tiene ese sonido casi ni de trazar, sino que tampoco se deshace como el carbón, pero es mucho más blandito y es para hacer negros más profundos. Yo les recomendaría, si tienen la posibilidad, comprarse un HB, de pronto un 2B y de pronto un 2H para el curso, así como un lápiz duro, un lápiz medio, que sería el HB, y el lápiz 2B. Por ejemplo, el Mirado 2 o los lápices más básicos que venden son HB, y ahí dice como lápiz Mirado 2 y abajo dice como HB. Entonces es como el 0. Si tienen la posibilidad, yo recomiendo Faber-Castell. Si tienen la posibilidad, es decir, si depende de los recursos y el interés que le tengan a dibujar, yo les recomendaría Faber-Castell. Hay una línea Faber-Castell que no son verdes, sino negros, que son un poquito mejores y son menos brillantes a la vista. Si tienen aún más recursos, hay una marca que se llama como Stadler, que es una marca alemana, que son los lápices azules o rojos. El azul es el académico, el rojo creo que es un poquito más profesional. Entonces cada una de esas cosas es más cara, pero lo que les da es como más posibilidad de hacer capas, más negros más profundos, o la posibilidad de borrar. Para Natalia, que está preguntando,
HB, 2H y 2B. O sea, me parece más importante incluso tener un HB y un 2B, porque el 2B te va a permitir hacer sombras más profundas. Si ya luego tienes un 4B, pues lo mismo, más negro, más fácil, el 6B, más negro, más fácil. Y en términos de papeles, yo creo que si bien el bond está bien, es decir, la hoja normal, pues depende de lo que ustedes quieran lograr. El Durex es un papel barato y bueno. El Durex es un buen papel que aguanta mucho trazado, muchas capas, que aguanta borrar una y otra vez. En términos de borradores, pues un limpiatipos o un borrador de miga de pan. ¿Qué más? Pues si ya tienen más dinero, más posibilidades, pues pueden ir por unos papeles de un gramaje mayor, es decir, más gruesos. Ya casi no venden, aquí en Bogotá venden una marca que se llama Fabriano, en Panamericana venden una marca que es como Canson, que también es mejor papel, Guarro también es un buen papel. No sé, si uno quiere lograr cosas como altísimos contrastes, puede trabajar con opalina, que es mucho más liso, entonces hay que tenerle más cuidado pues, de no equivocarse, que no aguanta tanto el borrador, se mancha más fácil. La opalina también es un papel muy bonito. Y pues yo les recomiendo, si quieren, y es una recomendación ya muy personal, también experimenten con cosas como papel periódico o papel edad media y carbón vegetal. O sea, el carboncillo está bien, ese que se pela, que tiene como un hilito de papel que no va pelando, pero también venden el carbón vegetal, no sé, en Panamericana o en Medellín en Todo en Arte, en Cali no sé cuál será la tienda grande de arte, pero venden estos que son como tronquitos de carbón vegetal, incluso en lugares como, sí, en cabeceras municipales, en otros pueblos también pueden encontrar paqueticos de carbón vegetal y trabajar en papel pergamino, perdón, en papel edad media o periódico. Entonces las posibilidades son altísimas, pero como decimos nuevamente, el curso está planteado para que incluso hoja carta y lápiz HB se pueda realizar pues todo. Adelante, profe Gabriel, qué pena que me extendí ahí un montón. Bueno, pues yo creo que no estaría mal de pronto realizar un encuentro para hablar sobre papeles, sobre lápices y papeles, para que los estudiantes también pues tengan una idea sobre ello. Entonces, yo organizaré un encuentro para los que quieran asistir y ahí vamos a hablar sobre los lápices, entonces las diferentes tonalidades que pueden dar los lápices y ustedes de una vez van viendo con qué herramientas se pueden interesar para el curso. Súper, profe, muchas gracias, sí, sí que buena ayuda eso. Yo creo que eso podemos grabarlo también y de pronto pensar en dejar unos materiales. Esta sesión también se graba, sí, esta sesión se graba y se sube a YouTube y yo la comparto por ahí en 2 días más o menos, porque la grabación se demora un poquito en llegar, luego mientras la subo, la vuelvo un link y se las envío a través de los mensajes del curso y yo creo que también la enviamos por el grupo del Teams. Entonces, bueno, creo que ahí podemos ir cerrando. No sé si hay alguna otra duda así muy importante, urgente. Lo demás lo podemos conversar por mensajes de la mensajería del curso, por Teams. En los mensajes que yo envío les dejo mi Teams. En los foros también los profes les dejan el Teams. Entonces es una comunicación más inmediata para que lo vayan sabiendo. Aunque el Teams es más rápido, tiene unos tiempos de respuesta, el correo del curso tiene otros tiempos de respuesta y el correo institucional tiene otros tiempos de respuesta mayores. ¿Vale? Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y qué alegría como que estemos dibujando aquí juntos. Chao. Feliz noche, profe. Bueno, igual, feliz noche. Chao, Gabriel.